El presente es uno de los tantos sucesos de represión que se han registrado en Mérida, Yucatán, en la actual era del nuevo PRI. El lunes 4 de julio de 2011 quedará marcado en el calendario como un suceso que marcó un retroceso político por la golpiza y el ultraje que recibieron ciudadanos a raíz de una protesta pacífica contra un paso a desnivel o túnel deprimido. Una obra innecesaria y muy costosa, producto de la ocurrencia de la alcaldesa en turno, Angélica Araujo Lara. El caso abarca los siguientes aspectos. 1. La imposición. 2. La represión. 3. La desinformación. Y 4. Las consecuencias materiales y jurídicas. La imposición. En este aspecto se distingue una serie de errores dolosos. A. La ocurrencia y el despilfarro. B. La falta de transparencia. C. La rapidez inusitada para aprobar el proyecto. D. Las mentiras e intentos de manipulación. E. La violación a normas municipales, estatales y federales. F. La falta de permisos de impacto ambiental. G. Deficiencias técnicas señaladas por el Colegio Yucateco de Arquitectos. H. No cumplir con la obligación de consultar a las cámaras y organismos de desarrollo urbano. Y la absoluta sordera de la autoridad que derivó en una imposición. Todo comenzó el 17 de abril de 2011, cuando el ayuntamiento anunció el remozamiento de la fuente ubicada en la glorieta de prolongación de Paseo de Montejo con Circuito Colonias de Mérida. Un espacio público que estaba en buenas condiciones como se ve en la imagen. Las justificaciones oficiales fueron: 1. Cuidar el patrimonio artístico de Mérida y 2. Hacer de ese espacio el símbolo de la ciudad de La Paz. Un título obtenido en la gestión de la señora Araujo Lara, pero gracias al trabajo de 20 años anteriores. La falta de planeación y la ocurrencia se hicieron evidentes 14 días después, cuando la señora Araujo y su cabildo priista aprobaron por mayoría la licitación para construir el paso a desnivel, que implicaba la destrucción de esa glorieta en la que ya se habían ejercido alrededor de 2 millones. ¿Para qué gastar tanto dinero en una obra si ésta sería destruida en poco tiempo? La autoridad iba contra su propio argumento de cuidar el patrimonio artístico. A los 2 millones despilfarrados se sumarían otros 61 millones que costaría la obra anunciada. La falta de transparencia se hizo evidente, ya que la comuna no informó cuánto costaría la obra, ni de dónde provendrían los recursos. Tampoco se dieron a conocer los estudios técnicos que justificaran la obra, el impacto al medio ambiente, a la vialidad y al entorno en general. Quedó la sospecha de que ni siquiera existieron. No obstante de que se trata de un proyecto de mucha envergadura, fue manejado con una rapidez poco usual, pues fue aprobado en solo 5 días y se inició 3 días después de que se dio a conocer el resultado de la licitación. En vez de una justificación técnica, la autoridad hizo ofrecimientos poco creíbles. Dijo que la obra no causaría perjuicios a los conductores ni a los comercios de la zona, que 30 antiguos y enormes árboles serían reubicados al zoológico Animaya, y que el túnel no se inundaría con las lluvias, y peor aún, que resolvería un problema de vialidad inexistente. Pronto se escucharon las voces que no estaban de acuerdo con esa obra que fue anunciada como un avance hacia la modernidad. Argumento desvirtuado por expertos en desarrollo urbano, quienes señalaron que lo moderno no es promover el uso del automóvil, sino dar prioridad a los peatones. Pero no solo hubo oposición al túnel, también surgieron interesantes propuestas de expertos en desarrollo urbano para mejorar la vialidad de la zona sin necesidad de destruir la glorieta recién remozada y sin necesidad de seguir gastando mucho más dinero, pero ninguna fue tomada en cuenta. Algunas de las voces discordantes fueron: Colegio Yucateco de Arquitectos, Asociación Yucateca de Arquitectos Diseñadores Urbanos,
Fundación Plan Estratégico de Mérida, Coparmex Mérida, Cámara de Comercio de Mérida, Cámara de la Industria Restaurantera, Cámara de la Industria del Vestido, Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Asociación de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Documentación y Conservación del Movimiento Moderno, Sociedad en Movimiento, Frente Cívico Familiar, Sociedad Digital, Acciones Líderes, Movimiento Ciudadano para el Análisis y la Reflexión, la Agrupación Ambientalista Mérida Verde, Geojuvenil, filial de la ONU, Agrupación de Colonos, vecinos de la zona, entre ellos arquitectos de renombre, universitarios, estudiantes de arquitectura, peritos en construcción y comerciantes de la zona. Comenzaron a surgir las mentiras. Mediante boletín oficial se aseguró que el Colegio de Ingenieros estaba de acuerdo con el túnel, pero la agrupación aclaró que no podía avalar un proyecto por falta de información técnica. La sordera de la autoridad se hizo evidente y se agudizó más, pues no hizo intento alguno por escuchar propuestas o de convencer con estudios en la mano. En cambio, desarrolló maniobras para imponer el proyecto, como la distribución de costosos folletos que hablaban de las supuestas bondades del túnel. En varias ocasiones, se pidió por escrito a la señora Araujo que dé marcha atrás. Lo hicieron regidores del PAN, la Cámara de Comercio, la Organización ICOMOS de la UNESCO, el Colegio Yucateco de Arquitectos y Estudiantes de Arquitectura, entre otros. Pero no solo no hizo caso, sino que incluso se quejó de una supuesta guerra sucia en su contra. Los porqués de la contra fueron muy variados. El despilfarro, la falta de transparencia, la falta de justificación de la obra y la consideración de que afectará el entorno y el patrimonio cultural de los meridanos. También se hizo notar a la autoridad que incurría en la violación de diversas normas, empezando con el presupuesto de egresos, ya que la obra no estaba contemplada. Tampoco figuraba en el programa operativo anual ni en el plan de desarrollo municipal. Se violó la ley de cámaras, la declaratoria de zonas de patrimonio cultural y el reglamento de preservación de zonas del patrimonio cultural, la ley federal de equilibrio ecológico, las constituciones federal y estatal que obliga a la participación ciudadana, ley de gobierno de los municipios y ley de participación ciudadana. El Colegio Yucateco de Arquitectos señaló las deficiencias técnicas y normativas en un documento que hizo llegar a la alcaldesa y que, no obstante de que se trata de un órgano obligado de consulta, no fue tomado en cuenta. La conclusión de este organismo fue: el paso deprimido no es factible. A fines de junio, una encuesta del Frente Cívico Familiar, aplicada entre conductores que pasan por la glorieta, dio como resultado que el 58% se manifestó contra el proyecto del túnel. Pero la sordera pudo más que cualquier argumento, propuesta o petición de diálogo. La señora Araujo siguió con el proceso y el 1 de julio dio a conocer que Prócer ganó la licitación. En esta misma fecha, vecinos, estudiantes, comerciantes, empresarios y amas de casa iniciaron un plantón permanente en la glorieta como medida de resistencia civil. En unas cuantas horas, la autoridad priista terminaría de quitarse las caretas para mostrar el mismo rostro de siempre, el de la represión, el del autoritarismo, el de las mentiras y el de la impunidad. La represión. ...4 de julio de 2011, 1 de la madrugada. Aprovechando la oscuridad, en una acción concertada y con el claro objetivo de sacar a los manifestantes, llegan a la glorieta bautizada por la alcaldesa como de La Paz, camiones y empleados del ayuntamiento y de seguridad privada, junto con un grupo de porros golpeadores. Y comenzó la represión. Los camiones se echaron encima de los manifestantes. Los porros se robaron teléfonos celulares con los que eran grabados y golpearon a algunos de los manifestantes. Las agresiones no pararon.
De la 1 de la mañana a las 14 horas, los intentos gamberriles para retirar a los manifestantes fueron infructuosos. Los porros pidieron refuerzos a fin de que cumplan con su misión de sacar a los ciudadanos, así haya que matar. Ahí los voy a mandar a buscar todo, ¿verdad? Puta, pero gente, no están mamando, no hay que te frenan. Pues puta, hay que matar en serio, que después salgan de los días. ¿Está llegando? Poco después de las 2 de la tarde, llegó otro grupo numeroso de porros. El ambiente se hizo más tenso. Se exhortó a la gente para que no caiga en provocaciones ante los insultos de los gamberros. Seguimos conversando y dicen lo que quieran. No caigamos en provocaciones, por favor. Tras el grito de Ivón, 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 comenzaron a empujar y a golpear sin ton ni son a los ciudadanos. La consigna se hizo más evidente con los gritos de fuera, fuera, fuera. No importó sexo, edad o condición física. Ni los reporteros estuvieron exentos de las agresiones. Con palos, tubos, botellas, patas de mesas, conos señalizadores y manoplas, los porros se ensañaron con todos. Si alguien caía al suelo, era víctima de una peor golpiza. Representantes del Partido Acción Nacional estuvieron presentes apoyando esta causa a solicitud de los vecinos y dirigentes de organizaciones no gubernamentales, a raíz de que se inició la represión en la madrugada. Algunos de ellos fueron salvajemente golpeados por los porros, que además de golpear a la gente, se la pasaron robando celulares, carteras y otros objetos de valor sin que hubiera autoridad que se los impida. Quienes nunca fueron vistos y nunca se manifestaron a favor de los ciudadanos golpeados son los priistas. Esos que mañana saldrán a pedir el voto de los ciudadanos para que se mantengan en el poder, que probadamente con estos hechos no han sabido ejercer con dignidad. Cuando el reloj marcaba las 3 de la tarde, los porros ya habían estropeado a los manifestantes y cumplido su misión de retirarlos. Es una locura esto, es una locura. Una salva. Siéntate. Siéntate. Ayúdalo a levantarse. Decenas de personas quedaron a merced de golpeadores durante 15 horas. Fueron 15 largas horas de vacío de poder, 15 horas sin garantías. ¿Y el sistema de seguridad para los ciudadanos? ¿Qué pasó con él todas esas horas? A. Había policías en los diferentes puntos cardinales del lugar de la golpiza, pero no intervinieron. B. En el lugar del conflicto estuvo uno de los responsables del C4, instancia de seguridad que debería atender estos casos, pero no hizo nada. Se observa al ingeniero Raúl Baeza Sánchez, coordinador general del C4, en medio de las agresiones y observando sin recato los hechos violentos. C. También hay cámaras de video en el punto de la reyerta, y que se supone son para detectar hechos delictuosos y actuar en consecuencia, pero no sirvieron de nada.
todas las peticiones a la policía para que cumplan con su trabajo fueron inútiles. Los policías solo simulaban hablar por radio diciendo que pedían autorización. He aquí algunas evidencias. Otra policía también. Y que le dé a sus hijos un mal ejemplo para sus familias. Es un mal ejemplo para sus hijos. ¡Policía! ¡Policía! Llevan la placa. Cuidado, hay un hueco. Tampoco se permitió la entrada de ambulancias para auxiliar a los heridos. Después se confirmaría que la operación de los porros estuvo comandada por funcionarios priistas, quienes estuvieron en el lugar y en restaurantes cercanos. Ante estos hechos, las autoridades estatales y municipales violaron nuevamente diversas normas, entre ellas la Constitución Federal, al no garantizar la libre manifestación y el orden público. Incluso incurrieron en el delito de abuso de autoridad, tal y como lo establece el artículo 251 del Código Penal de Yucatán, que señala que comete este delito quien indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección que tenga obligación de otorgarles. Manipulación y desinformación. A pesar de las tantas evidencias gráficas, en sus primeras declaraciones, Araujo Lara aseguró a Radio Fórmula en transmisión nacional que no hubo heridos y que los golpeadores no tenían nada que ver con su administración. ¿Ha habido heridos? Yo niego que nosotros estemos trabajando en agredir, niego que haya gente agredida, que se le haya evitado, que se le haya tirado vehículos, yo lo niego totalmente porque eso no es así. Nosotros garantizamos la seguridad de los ciudadanos. Honorario. A ver, arquitecta Angélica Araujo, la acusa a la senadora Zavala de haber mandado los grupos de choque a golpear a los ciudadanos. Pues yo digo que es muy lamentable, por supuesto lo niego totalmente. Si alguien tiene alguna prueba donde algún trabajador del municipio esté incurriendo en algún daño hacia algún ciudadano, yo seré la primera en solicitar que se siga una investigación pertinente y por supuesto que se castigara conforme a lo que resultaran responsables. Pronto, muchos de los gamberros fueron identificados y relacionados con el ayuntamiento de la señora Araujo Lara. El caso más emblemático fue el de Carlos Herrera Chalé, exconvicto por robo y empleado de la comuna, a quien se le ve posando con la propia alcaldesa en una foto que ella misma colocó en su cuenta del Facebook, aunque usted no lo crea. Otro caso llamativo fue el de Francia Cervera Solís, secretaria general del Sindicato Auténtico de Trabajadores del Ayuntamiento, quien participó activamente en la refriega. Y no obstante su obligación constitucional de cuidar el orden público, la titular del Ejecutivo, Ortega Pacheco, declaró que asumía su responsabilidad por no haber enviado a la policía para evitar que la gente sea golpeada por los porros, con el argumento de que pensó que iba a ser peor. Después ofreció otros argumentos nada creíbles, como que no envió a la policía porque la alcaldesa solo le solicitó vialidad, más no seguridad. Nosotros lo que nos pasaron, la solicitud que nos pasó el ayuntamiento nos pedía la fuerza pública para la vialidad. Ahí estuvo la vialidad. Todos indignados, yo creo que esa es la calificación que tenemos que poner, dado que Mérida, que Yucatán son estados de paz, de tranquilidad, y creo que nadie le apuesta a que hayan enfrentamientos, actos violentos, que se hayan incitado al desorden y al enfrentamiento, ¿no? Mentira tras mentira. Y mientras, los lastimados e indignados ciudadanos siguieron con sus marchas y protestas. La señora Ortega y Araujo iniciaron con cargo al erario una amplia campaña de mentiras, desinformación y manipulación enfocadas al PAN y al Diario de Yucatán, que publicó con amplitud y veracidad los hechos. Mostraban a panistas sin evidencias de ser generadores de violencia y jamás publicaron imágenes de los gamberros golpeando a la gente. El vandalismo irracional prosiguió aún después del 4 de julio, ya que gamberros destruyeron vallas y mantas con imágenes de los hechos que colocó el Diario de Yucatán en diferentes puntos de la ciudad y del interior del estado.
Cuando una reportera de Notivisión le preguntó si daría una disculpa pública, como exige la Coparmex, la presidenta municipal viró la cara para atender a otros medios. Disculpas se dan cuando se tiene la culpa, nosotros no tenemos la culpa de nada, ahí están las fotos, ahí están las evidencias, ahí están las cosas que acontecieron. Mentira tras mentira. La impunidad. Y pese a las tantas evidencias gráficas, hasta el momento de la edición de este video, no había sido detenido ninguno de los agresores. Represión para los ciudadanos e impunidad para los delincuentes. Y la impunidad fue más allá. Los denunciantes señalaron como autores intelectuales y cómplices a la alcaldesa y al jefe de la policía estatal. Pero el Ministerio Público, que depende de Ivonne Ortega, se negó a asentarlo en las denuncias. La única acción de la justicia, si es que se le puede llamar así, aunque usted no lo crea, se redujo al supuesto despido del líder de los porros. Todo está quedando en la absoluta impunidad, tanto para autores intelectuales como para los materiales. Las consecuencias. Se ofreció que los comercios de la zona no serían afectados, pero la realidad fue muy diferente. Muchos de ellos han tenido que despedir empleados, reducir sus horarios o de plano reubicarse. Las primeras lluvias inundaron la zanja de lo que será el túnel, y el congestionamiento de vehículos es grave en determinadas horas del día. Lo más absurdo de todo es que la alcaldesa insiste en decir que no pasó nada en Mérida. Que me ayudes a difundir ante los habitantes de este país que Mérida está en paz, está en tranquilidad. Y que la glorieta, en donde muchos ciudadanos derramaron sangre en manos de porros pagados con recursos públicos, seguirá llamándose de La Paz. Hay que recalcar el hecho de que nuestra blanca Mérida se haya manchado de sangre, pero no por la acción de la delincuencia organizada como ocurre en otras partes del país, sino por la delincuencia promovida y financiada por quienes, irónicamente, tienen la obligación de proteger a los ciudadanos. Columnistas compararon estos hechos con el halconazo de 1971, cuando el PRI mandó a porros a golpear y a matar estudiantes que se manifestaban en la Ciudad de México. El 4 de julio es y será una nueva vergüenza nacional gracias al nuevo PRI. Los golpes pasarán, pero no la indignación.